Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del Market Update de Bitcoin correspondiente al día de hoy, 19 de diciembre del año 2019. Se nos está yendo el año 2019. Estamos escasamente a 3 días pasado el día en el que exactamente hace 2 años Bitcoin estaba llegando a lo que es en este momento su máximo histórico, el 16 de diciembre de 2017. El día de ayer tuvimos un movimiento en el precio extraordinariamente interesante. Vamos a ver primero el gráfico, ahorita volvemos acá, que es una herramienta para medir el posicionamiento de ballenas y ver un poco cómo está el sentimiento del mercado en general. Pero vamos a ver un poco algo de lo que ha ocurrido en momentos recientes. Porque la vela de ayer, estoy viendo aquí un gráfico de 12 horas, ¿no? Y quisiera brincar del de 12 al semanal, antes de iniciar el análisis. En el gráfico semanal, el precio, después de la vela del 25 de octubre, que fue un movimiento impresionante en el precio, ese movimiento termina abanándose, termina anulándose completamente con la vela de la semana del 18 de noviembre. Este movimiento que está acá, de estas 4 velas semanales, pone al precio en una situación en la que se rompe el pivot low de esta potente vela semanal. Esta vela rompe el pivot low y plantea o abre las puertas a la posibilidad de ruptura de esta línea de tendencia y de visitar nuevamente el 200 EMA semanal, que curiosamente, como pueden verlo, fue el promedio en el que el bear market finalizó. Había posibilidades de que retesteáramos esa zona y esas posibilidades estaban bien fundadas. ¿Por qué? Porque si se fijan, el movimiento de esas 4 velas rojas, si lo medimos desde $10.600 hasta el mínimo que hizo de 6.500, estamos hablando de que tuvo un potencial de bajada, una movilización de $4.000. $4.000 de caída con tan solo un rebote de $1.300. Vean este movimiento y compárenlo con el movimiento de rebote que nada más se extendió a estas 2 velas. Al formar esta vela de rango estrecho, el mercado plantea un máximo menor en el semanal y la siguiente vela confirma la entrada de ese máximo menor, confirma un sell setup en el 8 semanal y confirma un posible movimiento de continuación bajista hacia el 200 MA. Eso fue la semana pasada. La semana que estamos en este momento desarrollando, el precio arranca hacia abajo y vemos cómo toma momentáneamente la línea de tendencia, pero en este momento, hoy, 19 de diciembre, el precio ha borrado buena parte del rojo formado en la vela semanal. El MACD semanal todavía está en terreno negativo, pero ya falta menos para que vuelva a estar en terreno positivo. Y observen que cuando el MACD pasa de positivo a negativo en el semanal, en un momento en el que el precio estaba apenas recuperándose de un soporte clave, ¿qué ocurre en el momento en el que el precio retoma el MACD retoma el lado positivo, el semanal? Bueno, entonces es posible que aquí falte algo de consolidación. Dicho esto, quiero dejar claro que existe aún la posibilidad de que retesteemos este nivel, $5.000. Perfectamente es factible. Quizás sea más probable retestear el nivel de 6.000. Es quizá más probable. Sin embargo, el movimiento que tuvimos el día de ayer, vamos a ver la vela diaria. La vela diaria de ayer responde a un intento de ruptura. Después de 2 velas, la vela de antes de ayer era una vela decididamente bajista, estaba tomando la línea de tendencia, estaba cerrando el día a escasos dólares del pivot semanal, del pivot de swing, y la siguiente vela momentáneamente toma ese pivot de swing, pero algo ocurre, estas velas, algo ocurre que el rojo se borra y se crea verde. Y lo que quiero que noten es la amplitud, la longitud de la vela diaria que se formó el día de ayer, la zona en la que se formó el día de ayer, la zona de 6.500. ¿Okay? Esa es una zona extraordinariamente interesante, 6.500. Bien,
Dicho esto, el mercado está, ahorita en este momento creo que el gráfico más importante es el gráfico de velas de 12 horas. Es un gráfico que normalmente le es difícil decir mentiras. Y en el gráfico de 12 horas vemos ir emergiendo desde ese soporte importante de 6.500 una potente vela verde con buen volumen que está dejándonos un doble piso en el RSI. El RSI en este punto estábamos en 20 y en este punto el RSI llegó a un valor de, y ahorita está en 54, pero llegó a estar en un valor de 22, es decir, que se hace un doble piso en el RSI y desde ese rango clave el precio responde hacia arriba de manera contundente. Esto hace que este nivel ya esté dando señales de posible mínimo de swing trading, que es un mínimo que puede durar algunos días, o incluso existe posibilidades de que estemos en presencia de un mínimo de core trading, de un mínimo en el gráfico semanal. ¿Okay? Nuestro trabajo en este momento, porque yo no compré el dip, no tenía ni señal ni sesgo para comprar ese dip, veníamos en señal de ruptura, pero en este momento que ya tenemos la confirmación de esta vela, podemos poner bits en el Golden Pocket, en el Fibonacci de este movimiento verde. Y eso nos ubica con bits entre 6.650 y 7.100. Vamos a comprar toda esta zona. Yo ya tengo órdenes en Bitfinex, en Kraken, en Futuro, etcétera, comprando esta zona. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo está el sentimiento del mercado en este momento. Para eso, les recomiendo una página que se llama coinfarm.online. Coinfarm.online. Ahí pueden crear su usuario, hacerse miembros de la página o simplemente pues navegarla, ¿no? Aquí hay varias secciones interesantes. La primera sección es el posicionamiento de las posiciones de margen. A mí me interesan sobre todo el gráfico de 12 horas, porque es el que estamos viendo en este momento el movimiento interesante. Y en el gráfico de 12 horas podemos ver que en los distintos exchanges la aguja ha ido al terreno neutral. Nos hemos inclinado al terreno neutral. Bitfinex todavía tiene cierto sesgo positivo, pero en general el mercado está neutral. Aquí abajo tenemos un poquito el posicionamiento de las últimas 24 horas sobre un volumen de 4.307 millones de dólares. Aproximadamente el 53% está posicionado en long y el 46% está posicionado en short. Esto es una muestra del sentimiento y esto nos dice que esa vela de 12 horas que se está formando está haciendo cambiar el sentimiento. Ahora, esto podemos hacerle una radiografía y entrar a ver cómo está posicionado el segmento de los grandes operadores. Eso se ve en el margin position y aquí vamos a ver las posiciones abiertas. Posiciones abiertas. Y ahí vamos a enfocar la atención en las posiciones que tienen más de $1 millón, que son las posiciones que en esencia terminan moviendo el mercado. Aquí abrimos a 1 millón. Dejamos que la página se actualice y podemos ver para posiciones de más de 1 millón, podemos ver que el sentimiento está empezando a inclinarse hacia el lado de el long side. Tenemos 53% contra 46%. Ahora, de todas estas posiciones long, ahí en este momento estamos mixtos. Hace 2 días, hace un día, si usted revisaba esto, el terreno positivo estaba muy limitado en los longs y había mucho rojo en esta zona. Aquí, por ejemplo, vemos posiciones en negativo. Sí, sí las hay. Hay posiciones grandes, por ejemplo, esta que está perdiendo más de $1 millón. Este es un trader que tiene una posición grande, 7 millones de dólares colocados long en 8.600. No sé si sea la única posición que tiene este usuario, pero es en esencia la única posición que se ve severamente comprometida dentro de ese universo de longs. ¿Okay? En cuanto a los short,
yo hice un análisis de este usuario que está acá, que se llama Ping Pong Ball. Si ustedes se fijan, este usuario tiene posiciones importantes en terreno positivo. Esta posición, por ejemplo, es de $1.400.000 y está en 7.500, 7.450. Vean el precio en este momento donde estamos, 7.227. De hecho, voy a pasar el precio al exchange de BitMEX para poder hacer el análisis más interesante. Si volvemos aquí a la herramienta de posicionamiento y ustedes pueden rastrear a este usuario Ping Pong Ball, short en 7.449, short en 8.232, short en 8.232. Y observen los bloques, los lotes que tiene. Bueno, yo tomé estos datos y los vacié en una hoja de cálculo hace un par de días. Y según veo, vamos a analizar solamente el usuario de Ping Pong Ball, porque es posible que el análisis que hicimos hace un par de días evidencie que ya hay unas posiciones que estaban abiertas en el short side y que ya fueron cerradas. Hace un par de días, este es el posicionamiento de este trader. Vamos a ver, 7.449, 8.232, 8.715, 9.100. Bueno, este trader tiene todavía un posicionamiento extraordinario en short. La posición más alta está en 10.234 y creo que la más baja está en 7.449. Yo hice un análisis de estas posiciones y pasé todo eso a una hoja Excel. Y en esa hoja Excel, aquí están los lotes de 8.232. Para este trader no había posiciones en menores de 8.000. No las había. En total, tenía 11.503 bitcoins short en un costo base de 8.629. Con un precio en este momento de $7.150. Esta posición tiene un delta positivo de $1.479 por Bitcoin, lo cual arroja con este tamaño de 11.000 Bitcoin un profit de $17 millones. Este trader está posicionado de una manera excelente, pero es un trader que en este momento tiene que evaluar el potencial de rebote del movimiento que se está gestando en H12. Y por los momentos vemos que no hay cambios sustanciales en sus posiciones. Vemos que no ha cerrado sus posiciones, la mayoría están en terreno positivo. ¿Ven? Había otro trader de los que están en el más de $1 millón que se llamaba Daegu Coin 5, este que está aquí, que fue otro trader importante. A ver, a Daegu Coin 5. Este trader tenía las posiciones short. Recuérdense que estamos viendo usuarios con posiciones de más de $1 millón. Y este trader empieza ya este trader tenía menos posiciones. A Daegu Coin 5 le rastreamos un total de 5 posiciones. Vamos a ver cómo está ahorita. Tiene las mismas 5 posiciones, pero pues se dio una buena parte del terreno que tenía. Vean que teníamos posiciones en la zona de 7.131. 7.131 era la posición short más baja. 7.136 y tenía dos posiciones en 7.509. Estas tres primeras posiciones hace un par de días estaban en terreno positivo. Hoy están en terreno negativo y esas posiciones todavía no las cierra. Y ahora tiene un par de posiciones en 7.509. Observen el posicionamiento. Aquí están 7.131, 7.136, 7.509. Este trader está posicionado con un total de 2.341 Bitcoin. Y si hacemos que el precio esté en este momento en 7.150, apenas tenemos una ganancia total de $111 por Bitcoin respecto al costo base, que es 7.261. Y el trader tiene en este momento una ganancia de $260.000.
tenía una ganancia sustancial el día de ayer. ¿Qué significa esto en términos del sentimiento? Bueno, esto significa que este trader, por ejemplo, está en una posición en la que posiblemente esté evaluando cerrar estas posiciones grandes. Aquí hay 3, 6, 9, 3, 6, 9, 500, 13, 500, 17 millones de dólares que este trader tiene que potencialmente cerrar. Y para cerrar, fíjense que ya tiene una posición long acá. Abrió una posición long. Uno de estos lotes de 3 millones ya lo está cubriendo en 6.524. ¿Lo ven? Esto es un superprecio. Ya cerró parte de esta posición. Es decir, que yo podría decir que estos 3.500 ya están cerrados con esta posición de 6.524. Lo que nos dice esto es que el mercado está dando la vuelta. El sentimiento está tendiendo hacia terreno neutro a bullish. La señal del gráfico de 12 horas es una señal interesante. Hay traders ballenas que intentaron la ruptura hacia 5.000 y 6.000 que están posicionados en esta zona. Aquí en este gráfico yo tengo dos líneas naranja. Esta línea que está aquí, esta línea que está acá. Esta que está acá es la posición del trader en ping pong ball, 8.629. Y esta que está acá, roja, que ya está prácticamente en break-even, es la posición del otro trader grande que está ahí. Y como pueden ver, esas posiciones estuvieron en terreno negativo el día de ayer. Es decir, que este trader está en una ubicación nada cómoda en el short side y que posiblemente se vea forzado a cerrar sus posiciones. Y el cierre de posiciones short se da comprando. ¿Ok? Así que muy atentos a esta vela que está acá de H12. Muy atentos al comportamiento del precio cuando entre en la zona de Fibonacci este movimiento. Porque, repito, podemos estar en presencia de un mínimo de swing, seguramente estamos en un mínimo de swing, y posiblemente estamos en presencia de un mínimo de core trading, mínimo semanal, doble piso en el semanal. Es muy posible que eso esté pasando. Si vemos, de hecho, el gráfico mensual nos está entregando una vela que es la número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 meses de drift down, 6 meses de pullback hacia el vigilante diario, que es el vigilante mensual, perdón, que es la línea azul. Observen cómo a medida que nos estamos acercando al vigilante, el volumen decrece. Si esta vela entrega testigo y la siguiente empieza a formar verde y toma el máximo de la vela mensual, ¿cuál es el máximo? Vamos a tomar nota de eso. Para el mercado de BitMEX, el valor es 7.800. Ese es el límite que separa la entrada de un patrón de compra en el mensual de un proceso de continuación bajista. Por los momentos, y en resumen, tenemos que hacer seguimiento del gráfico de 12 horas. Tenemos que hacer seguimiento de ese nivel de 7.300 dólares. Si logramos tener un cierre por encima de 7.300, hay muy buenas probabilidades de que posiciones short grandes como las de este trader que está aquí en 7.261 sean cubiertas a pérdida y posiblemente se genere un short squeeze. Así que muy pendientes. Recuerden ustedes que el halving está a la vuelta de la esquina. Nos quedan solamente 147 días, 21 horas y 55 minutos para ese bloque 630.000 que va a marcar el halving del próximo año, estimado para mayo 15 del 2020. Y creo que no hace falta mostrar qué ha ocurrido en los halving anteriores. Esta es la línea verde en la que ha ocurrido el halving. Vean qué ha pasado antes y después. ¿Qué ha pasado antes y después? ¿Okay? Aquí está qué ha pasado antes. El halving estaría ocurriendo por acá en mayo. Aquí estamos viendo qué está pasando. Entonces, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero quien la conoce está condenado a aprovecharla. Así que manos a la obra y vamos a buscar posicionarnos long en Bitcoin en los próximos días. Un abrazo para todos. Se despide de ustedes, Dr. Bitcoin V. Muchas gracias.